el podcast del Pase de la Firma, un espacio para la difusión de la historia y cultura taurina, dirigido y presentado por Pedro Casado, con la colaboración de Productos Sucum de Finca Dehesa Frías. Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast del Pase de la Firma, tu espacio para escuchar y aprender sobre historia taurina y todo lo que conlleva. Debutamos hoy en este nuevo formato en el que es uno de los proyectos que más me ilusionan desde que empecé a divulgar anécdotas, curiosidades y paisajes históricos de nuestra querida y amada tauromaquia. A los que ya me conocéis, ya sabéis que podéis encontrar este programa en las principales plataformas habilitadas para ellos, iVoox, Spotify, Apple Podcasts y YouTube, y que próximamente también se habilitará un espacio en la plataforma Patreon por si queréis apoyar este proyecto y que tenga continuidad en el tiempo. Agradecer también a nuestro patrocinador, Productos Sucum de Finca Dehesa Frías, su apoyo, pues sin ellos seguramente no estaríamos hoy aquí. Varias cosas antes de comenzar y que son importantes. La primera, que si os gusta el contenido, os suscribáis en las diferentes plataformas, deis like a los programas y dejéis vuestros comentarios. Así puedo saber vuestras impresiones para mejorar o tratar otros puntos. La segunda, que podéis encontrarme también en las principales redes sociales, en Instagram y Facebook bajo el seudónimo de El Pase de la Firma y en Twitter con el perfil @casado_martín. También podéis leerme en mi blog El Pase de la Firma y si queréis escucharme hablar de la actualidad taurina podéis encontrarme en el podcast El Chiringuito de Pitones y en las emisiones en streaming de Liga Toros. Tercero y última, pero también quizás la más importante, porque seguramente haya gente que no me conozca aún, y es mi presentación. Soy Pedro Casado, natural de Sevilla y un auténtico friki de esto, por lo que sin más dilación, allá vamos. Los que venís de mis canales primerizos de difusión, sabéis que un porcentaje importante de mi labor divulgativa está enfocada en la difusión de un personaje de la Edad de Plata del toreo, valenciano para más señas y que estaba llamado a marcar una época, Manuel Granero. Un joven torerillo que justo hace 100 años dejaba su vida y con ella todas las ilusiones puestas en él, en el antiguo coso de la carretera de Aragón de Madrid, al ser alcanzado mortalmente por el toro Poca Pena de la ganadería del Duque de Veragua. En este episodio, que será el primero de 3 entregas que estarán dedicadas al centenario de la muerte del torero, vamos a conocer un poco mejor la vida personal y aspectos fundamentales de su tauromaquia. Así que bueno, comenzamos con este primer episodio y próximamente dispondremos de los siguientes. Vamos a comenzar por el principio, ¿no? Vamos a hacer un pequeño bosquejo sobre la vida de Manuel Granero. La infancia de Manuel Granero no fue tan fácil y llena de comodidades como muchos autores han apuntado erróneamente en diversas publicaciones. Manuel Granero viene al mundo un 4 de abril de 1902 en la castiza barriada del Pilar de la ciudad de Valencia, en el número 1 de la calle de San Antonio. Es una casa que hoy está desaparecida por reformas urbanas. Y pocos meses después se traslada al número 35 de la calle del Triador, que es el lugar erróneamente señalado por muchos autores como casa natal. De hecho, si vais por Valencia, en esta casa encontraréis una placa en la que se hace referencia a que nació allí el torero. Otra cosa que se ha asumido como cierto, seguramente por las exquisitas formas y modales de Granero cuando ya estaba en la cima de su carrera, es que provenía de una familia acomodada y burguesa, cosa que es completamente falso. Tenemos que quitarnos esta idea de la cabeza porque solo hay que conocer un poco el barrio del Pilar en la época para darse cuenta de que se trataba de un barrio popular, en el que si bien nunca le faltó de nada, las casas y comodidades no eran las que disfrutaban de la alta burguesía valenciana de esa época. Esta idea, además, se reafirma cuando apenas unos meses después, cuando ya tenía la alternativa tomada, el torero se traslada a un inmueble en la calle Martínez Cubel, cercano ya a la Plaza de Toros. Y si también vais por Valencia comprobaréis que los edificios pues ya sí que corresponden a ese estatus social. De cartas manuscritas del torero
aquí quiero hacer hincapié porque haré referencia a ellas durante varios momentos del programa. Estas cartas que se conservan en el archivo de Carlos Gil, que está en Granada. Como decía, de estas cartas manuscritas del propio torero, así como del testimonio escrito de algunas personas cercanas a él, seguimos reafirmando esta idea de que Granero, pues, aunque no pasó penalidades, por así decirlo, sí que no tiene una economía bollante, ¿no? El torero, como sabréis los más avanzados en el tema, cuando marcha fuera de Valencia a probar suerte a las tierras salmantinas, su situación económica se da cuenta de que es bastante inferior a la de sus compañeros, ¿no? Y de estas cartas se desprende que pide continuamente una mejora económica que le hacía falta para hacerse un hueco entre la sociedad de aquella época. Algún familiar incluso se desprende de alguna joya en la que tenía bastante cariño para conseguir este fin. Entre las personas que más influyen en la infancia y juventud de Granero, habría que destacar tres. En primer lugar, su madre y su hermana, por las que sentirá una verdadera admiración y cariño. Y en segundo lugar, su tío Francisco Julián, a la sazón la figura paterna que lo acompañará durante el resto de su vida ante las constantes idas y venidas del progenitor del torero. El padre de Granero tuvo un papel importante en la vida del torero, pero quizás por su carácter tuvo una relación menos cariñosa con su hijo, a pesar de que tras su muerte fue la cara visible del dolor y la tragedia junto a su hermana Consuelito, pues el propio torero obviaba hablar de él en la mayoría de sus escritos y cartas, incluso en alguna que otra entrevista. Hay algunas cartas de Granero que están destinadas a familiares de Valencia y siempre firma enviando saludos a distintas personas, y es verdad que casi nunca pone el padre, ¿no? Entonces, pues se puede sacar esta pequeña conclusión. Otro dato que puede confirmar esto es que en la partida de nacimiento del torero, que se conserva en el Registro Civil de Valencia, el niño es escrito únicamente por la madre y será mucho posterior y en forma de asiento marginal cuando también aparezca el nombre del padre. Francisco Juliá, que también se conserva en el archivo de Carlos Gil una gran cantidad de cartas contando la vida del torero, también lo afirma en muchos de sus escritos. Es por ello que el torero se considerará siempre muy unido a su madre, que es una persona con un carácter fuerte pero de salud frágil, que verá a su primogénito, por la inteligencia que demuestra desde los primeros años de vida, una persona capaz de conseguir cualquier cosa que se proponga. Si hablamos de que Julián fue como un padre para Granero, Granero lo fue para su hermana Consuelito, a la que intentó proteger siempre y a la que benefició enormemente durante sus años en activo. Paco Julián, el tío Paco, como lo llamaban cariñosamente, fue el mentor y confidente del torero, prácticamente durante toda su vida. Fue él quien intentó que un joven granero abandonara la idea de querer ser torero, haciéndole incluso firmar un testimonio que Manolito finalmente no cumplió. Este testimonio lo podemos encontrar en el libro que escribió Manuel Serrano Romá en los años 90 que editó la Diputación de Valencia y se llamaba Manuel el Granero, una muerte marcada. Comprobada ya que la idea de querer llegar a lo más alto del escalafón era prácticamente inamovible, abandonó sus propios quehaceres, Paco Julián, y se dedicó en cuerpo y alma a la carrera de su sobrino, llevándolo a sus primeras actuaciones, gestionándole su estancia en tierras salmantinas y haciendo las veces de representante una vez tomada ya la alternativa. Con los pasos de los años nunca superó la terrible muerte del torero y los años que le sobrevivió mantuvo viva la figura de Granero en su ciudad natal, organizando numerosos actos y editando diversas publicaciones en su honor. Ya conociendo brevemente estas primeras personas que influyeron en el joven torero, vamos a repasar algunos aspectos también de su infancia. A pesar de los que muchos también han comentado, el joven Manolito Granero no fue un buen estudiante, no porque no tuviera las cualidades suficientes para ello, sino porque su carácter inquieto y también, por así decirlo, algo aventurero, lo llevaron a faltar de forma reiterada clase. Estas ausencias eran aprovechadas por el torero para jugar con otros amigos del barrio, y siendo uno de los juegos principales en la época el del toro, pues no es de extrañar que rápidamente todos los chavales del momento soñaran con ser toreros. En numerosas biografías
Se ha comentado cuál podría haber sido el origen de la afición del joven granero, aunque no está del todo claro. Algunas comentan que su padre trabajaba de acomodador en la Plaza de Toros de Valencia. Otros dicen que su madre era una partidaria acérrima de Bombita, cosa que puede ser cierta porque es verdad que Granero en su época de novillero usó una muleta que le regaló Bombita. Otros que su afición se la transmitió Paco Juliá, cosa que incluso el Paco Juliá desmiente. Pero lo que sí podemos, con un testimonio documental, ¿no? Afirmar es que la primera vez que Granero va a los toros es con apenas 6 años. Y fue una novillada que toreaban, en Valencia por supuesto, Jaqueta, Gordet y Antonio Pazos. El espectáculo le dejó conmocionado y sembró en él la llama de la afición ya para siempre. Con un trapo y con la ayuda de su perro machaco, Granero sueña el toreo en las calles del barrio del Pilar. Y en su casa, con el consiguiente destrozo de no pocos muebles y objetos decorativos y con el comprensible enfado de su madre. Todos los esfuerzos para reconducir al joven en los estudios son imposibles, y tras intentar meterlo de aprendiz en algún oficio, estuvo incluso de aprendiz de orfebre, la familia adopta una decisión que marcará también la vida del torero. En septiembre de 1910, el pequeño ingresa en el Conservatorio de Valencia para cursar estudios de violín. Los primeros meses fueron bien. La música caló hondo en su ser y le sirvió de remanso para apaciguar la fiebre taurina. Su profesor, don Benjamín La Piedra, rápidamente lo destacó del resto de sus compañeros y lo elevó al rango de pupilo aventajado, enseñándole de forma extraoficial todos los secretos de los grandes de la historia, por lo que Manolito se familiarizó pronto con gigantes de la talla de Mozart o Beethoven. Pero, pasado el entusiasmo inicial y tras volver a presenciar algunos festejos en el coso valenciano, vuelve la vocación taurina y ya nunca lo abandonará. Los juegos iniciales pasan a un entrenamiento más formal y junto a otros chicos que entrenaban en la misma Plaza de Toros de Valencia y el Día del Pilar de 1914, solo 2 años después de comenzar con el violín, Granero se tira de espontáneo en una becerrada que había organizado el gremio de peluqueros. La reprimenda fue tal que Granero estuvo cerca de 1 año en el dique seco, pero con 14 años recién cumplidos, considerándose todo un hombre, se rebela contra todos los miembros de la familia y Francisco Juliá le ofrece una oportunidad con algo de trampa. El 16 de mayo de 1916, en un pueblecito a pocos kilómetros de la capital llamado El Puig, lidiará algunas reses de Vicentet, con el beneplácito de toda la familia, ya que se trataba de un ganado que en la época tenía fama de bronco y difícil, capaz de quitar las ilusiones a cualquiera. La estrategia de la familia no solo nos sirvió para que abandonara su sueño, de una vez por todas, sino que le dio alas para seguir porque estuvo excelso, demostrando una capacidad lidiadora inimaginable a su edad y recibiendo el reconocimiento de todos los que estaban presentes. Su debut oficial, superadas las prohibiciones familiares, fue el 3 de septiembre de 1916, en un festival organizado por el popular semanario de la época El Sobaquillo, también en el coso valenciano. Le tocó lidiar el último de la tarde y fue un nuevo éxito, creando un alboroto entre el poblado tendido. Como curiosidad, comentar que en este primer cartel no se anunció con su nombre y le pusieron el nombre de Granadito. Esta actuación le servirá para repetir poco después, pero desgraciadamente para él, hasta bien entrado en 1917, no vuelve a torear. En este tiempo, es verdad que pudo continuar algo su estudio de violín, pero no descuidó en ningún momento el entrenamiento de salón, algo bastante importante en su tauromaquia posterior, como ya contaré en el episodio que le dedicaremos a su tauromaquia. El día del Corpus de este 1917 se enfunda por vez primera el traje de luces para torear una nocturna en Valencia, en la que la mansedumbre de la red tocada en suerte le impidió cualquier lucimiento y pocos días después, repitiendo en Manise, sí que obtiene el éxito que se esperaba de él. Varias negativas por parte del empresario del coso de la capital del Turia y la determinación del joven granero por querer ser torero hacen que Francisco Juliá consiga que el niño marche a tierra salmantina en busca de oportunidades y consigue que lo apodere don Pedro Sánchez, un personaje bastante importante también en su vida,
y que ya tutorizaba la carrera de otros torerillos. De su época de Salamanca, que daría para otro episodio, simplemente haré mención a algunos aspectos que influenciaron al torero en los meses que estuvo de máxima figura. De todo el grupo que conformó aquella escuela cuyo mentor fue Pedro Sánchez, fue con Manuel Jiménez Chicuelo con quien mantuvo más estrecha amistad. Hace poco tuve la ocasión de compartir una tertulia con Rafaelito Chicuelo, el hijo del genial torero sevillano, en la misma casa familiar que ya fue de su padre, en la Alameda de Hércules de Sevilla, y en ella me explicó el verdadero sentimiento de amistad que su padre tuvo con Granero, y cómo siempre se acordaba de él y mencionaba que había visto pocos toreros tan completos como él. Hago referencia a ello porque la prensa de la época intentó crear una rivalidad entre ambos que de ninguna forma podía prosperar, ya que ninguno de los dos tuvo intención nunca de competir. También con Juan Luis de la Rosa y Eladio Amorós mantuvo una verdadera amistad durante aquellos años de Salamanca, pero es verdad que se fue diluyendo cuando cada uno tomó su propio camino. Tras torear unas 6 tardes en 1918, llegamos a un año clave para él, el de 1919, ya que en septiembre de ese año, en la Feria de San Miguel de Sevilla, se fragua su posible alternativa. El jerezano Juan Luis de la Rosa, uno de los pupilos del señor Pedro Sánchez, toma la alternativa en la Plaza de Toros Monumental de manos del Gran Gallito, y como se veían en él maneras para triunfar, Manuel de Pineda, el gran apoderado y hombre de confianza del menor de los gallos, le ofreció su servicio de apoderamiento. En la cena homenaje al nuevo matador de toros, el padre de Juan Luis le dijo a Pedro Sánchez que iban a romper su relación de apoderamiento, y el salmantino, contrariado y algo enfadado, se marchó del lugar junto a Granero, que lo acompañaba en ese día. Y en ese mismo momento de enfado le hizo una promesa al último de los integrantes del grupo. Si todo iba bien, el año siguiente sería Manolito el que tomaría la alternativa de manos del mejor de los toreros. Granero, lejos de ponerse nervioso ante semejante declaración, aceptó el reto y le dijo a su tutor que haría los suficientes méritos para ello. Y así fue, pues se puede considerar el año de 1920 como el trampolín final para la tan ansiada meta. No tuvo Granero un recorrido extenso de novillero, pues anteriormente a esta fecha las actuaciones fueron discontinuas y no muy numerosas, pero contratando algo más de una treintena en este año, le sirvió para que su nombre estuviera en todos los mentideos taurinos y tabernas a lo largo y ancho de la geografía española. Fue Barcelona la ciudad que más le empujó en esta meteórica carrera a la cima, y nunca olvidó el torero esta muestra de cariño que desde el primer momento le brindó a la ciudad condal. Hacemos ahora una pequeña pausa y volvemos con un momento crucial en la vida de Granero. ¿Aún no has probado Sucum? Productos de calidad elaborados en Finca Dehesa Frías, en Sevilla. Prueba el aceite monovarietal y nuestro queso curado. Disfruta de la crema de queso y de la auténtica sobrasada de oca. O déjate seducir por el paté de hígado de oca y la mermelada artesana. Productos Sucum, un paraíso de sabores. Haz tu pedido en fincadehesafrías.com. Ahora quiero que prestemos atención. Llegamos a una fecha crucial, trágica, pero crucial en el encumbramiento de Granero, el 16 de mayo de 1920. En Talavera de la Reina, el gran José Gómez Ortega, el considerado rey de los toreros, es alcanzado mortalmente por el toro bailaor, dejando una conmoción y un vacío en el mundo del toro que parecía imposible de llenar. Se acabaron los toros, sentenció Guerrita. Tras el impacto y la reticencia de las primeras semanas, los festejos continuaron con normalidad y el público, deseoso de buscar algún torero al que aferrarse para que conduzca el porvenir de la fiesta, ven en Granero un firme candidato. En septiembre, tras varias exitosas actuaciones por Andalucía y en la Feria de San Miguel de la capital sevillana, se anuncia el día más esperado. Manuel Granero tomará la alternativa de manos de Rafael el Gallo, con astados de Concha y Sierra y acompañados por su amigo Chicuelo. Pueden ustedes imaginarse el revuelo y alboroto en las calles los días anteriores. Los sevillanos, muy pasionales en casi todo, no paraban de comentar si en menos de un año el que iba a tomar la alternativa era el sucesor o no de José. Granero rápidamente acepta el rol de posible sucesor y aprovecha esta conjetura para ganarse a los públicos. Desde el día antes se deja ver por la ciudad, charla con la gente por la calle y mantiene reuniones con diferentes personajes populares de la ciudad,
Especial importancia tiene la amistad con el fotógrafo Juan José Serrano, amigo íntimo del fallecido José, y que le concede a Granero el honor de padrinar a uno de sus hijos ese mismo fin de semana. Sucedió a los pies del Señor del Gran Poder, con gran repercusión en la prensa y en las tertulias de la época. El valenciano adopta la vestimenta torera, podríamos llamar, que siempre llevó el menor de los gallos. Sombrero de ala ancha, americana sin corbata y unos botos altos. Paseando de esa guisa por Sevilla, ganó aún más popularidad y el día de la alternativa, la plaza ya estaba con él. A ello se sumó las buenas relaciones que mantenía la afición valenciana con la sevillana, amistad que se remontaba a las primeras actuaciones de Rafael el Gallo en Valencia. Estocó al día siguiente otra corrida en la Monumental sevillana y tras pasar por Úbeda y Bilbao, se presentó en Valencia, ya como una gran estrella. Si Barcelona lo empujó en la época de novillero, Sevilla lo encumbró al puesto de posible sucesor. Y Valencia, finalmente, es la que termina por cederle el trono y cetro, con el permiso, por supuesto, de Madrid, del toreo. La campaña de lo que hoy llamaríamos marketing es impresionante. Granero está presente en todos los lugares y reclamos publicitarios de Valencia, pues la afición está empeñada en que el próximo mandón del torero fuera paisano de ellos. Hay que señalar un aspecto también muy importante. En este momento, Granero cuenta únicamente con la edad de 18 años, una persona aún joven a la que un ascenso tan meteórico le podría haber perjudicado, pues estamos hablando de liderar la etapa inmediatamente posterior a la que conocemos como Edad de Oro. Lejos de ello, Manolo se crece y sigue mejorando su estatus tanto en el toreo como en la sociedad general. Son numerosos también las personas que intentan acercarse a él ahora que es, podríamos decir, famoso, y su bondad y simpatía le impide rechazar ninguna muestra de cariño, por muy interesadas que fueran. Se va forjando en este momento otra de las grandes virtudes del torero, su extraordinaria acción social y caritativa. Ante esta avalancha de popularidad, contará con la ayuda de una persona que también fue importante para él, como es Joaquín Sanchís Finezas, su mozo de estoques. Estamos hablando que desde su primera actuación como novillero en el ruedo barcelonés en los primeros días del mes de abril, hasta ya metidos en las fiestas navideñas de 1920, tan solo habían transcurrido 9 meses, los precisos para que este torero extraordinario pasara casi del anonimato a ser uno de los personajes más populares de España. Su nombre ya no dejó de pronunciarse en ningún ambiente taurino y corría de boca en boca entre las masas populares y de la alta sociedad. Llegamos ya al año de 1921, su primer año como matador de toros. Estamos hablando de un caso único en toda la historia de la tauromaquia, pues superó incluso al propio Gallito. En diciembre de 1920 tenía firmadas 48 corridas. En febrero ya ascendían a 75 y a lo largo del año contrató 116. Algunos percances en el ruedo y suspensiones de festejo hicieron que el número total toreadas finalmente fueran de 94, un número casi impensable para un recién doctorado, lo que nos hace comprender la magnitud del fenómeno granero. Una temporada de tal exigencia hacía imprescindible tener una cuadrilla del más alto nivel, y Granero ese año contó con los mejores y experimentados subalternos. Farnesio y Barana como picadores, Blanquet, el que fuera peón de confianza de Joselito, Alfredo David y Rosalito como banderilleros, Aragonés como puntillero y de nuevo Finezas como mozo de estoque. La cuadrilla variará poco a lo largo del año, y quizás el cambio más significativo fue la expulsión de la misma de David, Rosalito y Aragonés en la Feria del Pilar de Zaragoza, debido a una noche en la que los tres se les fue la mano con el arco y armaron un escándalo por la calle, salpicando al propio Mateo, y que entró en la misma Pepe Rodas, un banderillero con el que mantenía un vínculo importante y que quizá fue el más querido de todos los que les acompañó. Sabedor Granero de la experiencia de algunos de estos subalternos de temporadas largas por toda la geografía española, afronta con mayor ilusión la temporada y con algo más de tranquilidad, pues si él era un neófito en este campo, los demás le aconsejarán y le ayudarán a sobrellevar las largas jornadas fuera del hogar y el aprovechamiento máximo de los desplazamientos y viajes, como así reflejan algunos escritos de su autoría. Los largos viajes, así como la tranquilidad del nuevo hogar, pues es a principios de este año cuando se muda a la calle Martínez Cubel, ayudan al joven torero a mejorar sus modales y corrección,
así como aumentar considerablemente su nivel cultural, pues al no existir otras dictaciones en la época, se entretenía leyendo novelas de las que era un ferviente admirador. Sus autores preferidos, a los que también conoció y trató, fueron José María Carretero, que escribía bajo el seudónimo del Caballero Audaz, y su paisano Vicente Blasco Ibáñez, quien le regaló un lote de sus novelas tras brindarle el torero un toro en una corrida homenaje. Tampoco descuida el violín, adquiriendo 3 fantásticas piezas, con las que siempre había soñado y que siempre llevara consigo en los viajes, ni otras de sus grandes pasiones, la caza y montar a caballo, que las practica en el campo charro. Si hemos hablado de su popularidad en Valencia, Sevilla o Barcelona, en este año de 1921, cuando Granero firma la que seguramente sea su actuación más importante, la del 17 de mayo en Madrid, ganándose, por consiguiente, a esa gran afición. El 17 de mayo, como comentaba, hizo probablemente su mejor faena a un toro de Santa Coloma llamado Malacara, y pocos días antes, el 22 de abril, confirmó la alternativa también en Madrid. A la confirmación de alternativa, y por eso hago referencia a ella, asiste una persona que le guardará siempre una especial admiración a Granero, la reina Victoria Eugenia de Battenberg. Existe cierta controversia sobre la afición de la reina consorte de España a los toros, pues hay historiadores que niegan esa afición, pero lo que sí es claro es que disfrutaba con la fina forma del joven valenciano. Fueron numerosas las veces que presenció un festejo en el que formaba parte Granero, tanto en Madrid como en Santander. Cuando conoció más a fondo al personaje, también se interesó por sus gustos musicales y por intercesión del cardenal Benlloch lo invitó al Palacio Real de la capital madrileña para cenar con ella y con el monarca Alfonso XIII, poniéndole como única condición la de que llevara consigo su violín y los deleitara con una pieza tras la velada. Desgraciadamente, la cita, tras varios retrasos por las exigencias propias de la temporada, estaba concertada a los pocos días del trágico 7 de mayo de 1922, y ese concierto privado finalmente no pudo celebrarse. Con esto tenemos otro ejemplo más de la cota de popularidad que alcanzó en apenas un par de años y el nivel de vida social que mantenía con apenas 20. Como curiosidad, decir que los reyes enviaron un lacayo a la capilla ardiente para darle el pésame a la familia en nombre de la Casa Real. Un hecho que creo que es único en la historia del toreo. Otro hecho importantísimo en su carrera fue la Feria de Julio de 1921, que se conoció para la posteridad como la Feria de Granero. Se anunciaron 7 festejos mayores en los que Granero toreó 6, con enorme éxito en líneas generales y con el cariño y entusiasmo de sus paisanos. Tras esta feria le pusieron el mote de Cid Capeador. Hasta ahora hemos hablado de la familia del torero, de sus amigos y acompañantes de aventura, de sus conocidos, pero no de sus amores. Manuel Granero fue un auténtico dandy o galán y levantó pasiones entre las mujeres del momento. Tuvo múltiples noviazgos, pues como él mismo reconoció en una entrevista, era muy dado a la galantería y a las mujeres. Pero hubo una, Maruja Mercader, que fue la que le robó el corazón. Varios años mayor que él, la familia no veía con buenos ojos el romance entre ambos, por el origen laboral incierto de la dama, pero Granero quedó prendada de ella desde el primer día y tuvo un amor correspondido. Maruja, tras el fallecimiento de Manuel, no hubo un día que no le encendiera una lamparilla y depositara una flor en una fotografía dedicada del diestro que tenía en su mesita de noche. Y a pesar de que sí se rehizo su vida, algunos autores han querido añadir romanticismo a la historia contando que nunca más volvió a conocer el varón, sí que lo quiso y recordó hasta su fallecimiento, que desgraciadamente fue en precarias condiciones de vida. En este año surgen también muchas peñas y asociaciones que tienen a Granero como reclamo, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, destacando las que le dedicaron en Valencia y en Barcelona. El año 1921 fue extraordinario, no solo en términos taurómacos o sociales, también en lo económico, pues llegó a convertirse en uno de los toreros mejor pagados del momento. Terminada la temporada, a Granero le ofrece un contrato millonario para partir a América, duplicando lo ofrecido a Gallito pocos años antes en su gira peruana, pero que el torero rechaza por encontrarse literalmente agotado y lo emplaza para el año siguiente. Desgraciadamente, como ya sabemos, en mayo de ese año se cruzará poca pena en su camino. El invierno de 1921 a 1922 resultó muy ajetreado para Granero,
ya que tuvo que hacer actos de presencia en cuantos homenajes se le rindieron con motivo de su gran temporada. Era el precio de la fama, a la que debía someterse obligatoriamente para corresponder a toda aquella legión de admiradores que le rendían pleitesía. Vamos a saltar ya a su último año, tanto como matador de toros como de vida, que fue el de 1922. Fue un año que no será nada fácil, pues pasado el ferviente entusiasmo del anterior, los públicos le van a exigir, como el líder en el que se ha convertido, todo el peso de la fiesta. La novedad ya no la acompañará y, conocido por todas las aficiones de España, tiene que ir un paso más allá. La afición, esa misma afición que ya exigió a Gallito y a Belmonte en su momento, añaden aún más responsabilidad a un joven de 19 años, con un año de alternativa, lo que le pasa algo de factura y, sumado al mal comportamiento de las primeras reses lidiadas, firma malas actuaciones a principio de temporada. A pesar de este cambio en los públicos, con lo que sí cuenta es con el reconocimiento casi unánime del resto de matadores, tanto los retirados como los que siguen en activo. Dos colosos de la talla de Machaquito y Guerrita reconocen en el valenciano las cualidades para convertirse en una figura de época. Así se lo hacen saber en persona, pues algunos de ellos en algún momento coincidieron con él. Curioso es el caso de Guerrita, que incluso presidió un festival en Córdoba en el que actuó Granero. Los matadores en activo, tanto los nuevos cabezas de serie, que en ese momento pues podríamos considerar junto a Granero pues a Chicuelo y a Varelito, tanto los ya consagrados como Belmonte o el Gallo, aceptan el rol de nuevo rey de la tauromaquia en la figura de Granero y le permiten que lleve las riendas de las presumibles e importantes temporadas venideras. El único que no parece aceptar bien esta situación es el líder del escalafón de 1920, el polifacético torero Ignacio Sánchez Mejía, que se veía como el verdadero sucesor natural tras el fallecimiento de su cuñado, y no mantendrá una buena relación con Granero y su entorno. 12 corridas contrató el torero antes del trágico 7 de mayo en Madrid, la tarde en la que se vieron truncadas todas sus ilusiones y la tauromaquia en pocos años se quedaba sin otro de sus referentes. No me voy a meter en esta tarde porque, como ya he comentado al principio del programa, serán 3 los episodios dedicados a la figura de Manuel Granero y a su centenario, y uno de ellos versará únicamente de todas las curiosidades, todos los detalles y todo lo que pasó en España en esos días de la muerte de Granero. Como conclusión de esta primera parte, y justo después de ello nos iremos a una pausa publicitaria, comentar que he querido hablar un poco sobre la vida temporal, ¿no? Hacer una línea temporal para intentar conocer mejor las inquietudes, los hechos y las personas que forjaron la identidad del torero, haciendo hincapié especialmente en los momentos más desconocidos de su vida. Manuel Granero, hay que destacar que además de un gran torero fue un personaje de su época, trascendió mucho más allá de los ruedos y le tocó liderar una etapa que seguramente sea de las más difíciles en la historia taurina, los años después de Gallito. Lo podríamos considerar como un auténtico fenómeno de masas, y me aventuraría a decir que hasta Manolete, ningún torero creó tantísima expectación y entusiasmo desde prácticamente su inicio. Vamos a, como comento, a hacer esta pequeña pausa publicitaria y volvemos con la segunda parte del episodio, que estará dedicado a los aspectos fundamentales de su tauromaquia. ¿Aún no has probado Sucum? Productos de calidad elaborados en Finca Dehesa Frías, en Sevilla. Prueba el aceite monovarietal y nuestro queso curado. Disfruta de la crema de queso y de la auténtica sobrasada de oca. O déjate seducir por el paté de hígado de oca y la mermelada artesana. Productos Sucum, un paraíso de sabores. Haz tu pedido en fincadehesafrías.com. Volvemos ya con la segunda parte de este estreno del podcast del Pase de la Firma, y si ya bien hemos estado hablando de algunos de los aspectos fundamentales de la vida del torero, ahora nos vamos a centrar en los aspectos fundamentales de su tauromaquia. A Manuel Granero se le ha considerado siempre, además de como un sucesor, como un torero que siguió los cánones establecidos por la tauromaquia que ya implantó el gran Joselito. Un diestro poderoso y artista,
que banderillaba con graciosa facilidad a sus toros, con un mando poderoso ante cualquier tipo de astado, una forma de ejecutar la suerte suprema que, si bien no se ajustaba perfectamente a los cánones, sí que resultaba efectiva e incluso temeraria. Sería un error, no obstante, afirmar que fue una copia del Menor de los Gallos, sí un alumno aventajado de su escuela, pero Granero fue mucho más. Y aquí quiero hacer especial hincapié, ya que lo podríamos considerar como el gran torero que aúna por vez primera las dos tauromaquias que se habían desarrollando en la Edad Dorada, siendo su repertorio un embudo entre los conceptos de Joselito y de Juan Belmonte. Su corta vida activa impidió que su línea taurómaca se desarrollara y permaneciera en el tiempo, pero sin lugar a dudas es un torero a tener muy en cuenta en la evolución de la lidia moderna. Por ejemplo, se decía que reproducía los graciosos adornos de Rafael el Gallo, tomando como modelo la carrera del malogrado Gallito, pero al final la colocación y el temple del Pasmo de Triana influenciaron tanto o más que esas aportaciones gallistas. Granero fue un torero que buscaba cuidar al máximo la colocación y la ejecución de la suerte durante la lidia, y que se basaba mucho en el toreo con los brazos. Para él, no tendría que llegar a las grandes plazas e improvisar algo que previamente no hubiera hecho en el campo o incluso en el toreo de salón, que excitaba constantemente casi en cualquier lugar. De su tauromaquia se exaltaron varios aspectos, pero por encima de todo, el trace, el lance y muletazo, la composición de la figura y la colocación a la hora de ejecutar la suerte. Aspecto este muy ensalzado, pero que también le supuso la crítica de algunos revisteros por considerar que le preocupaba más la plástica del espectáculo que el propio poderío con los astados, cosa esta que se ha impuesto casi con absoluta claridad en los cánones actuales. Algunos consideraban su toreo algo amanerado, incluso facilón, para atraer a las grandes masas de público, como el crítico Tomás Orts, uno al sesgo, que en 1921 decía, y esto lo cito textualmente: encontré a Granero amanerado, frío, medrosillo, y me pareció que cuidaba más de que la ropa le cayese bien y de la compostura de la figura que del toro y de lo que él ejecutaba. Y como esta falsa elegancia, ese concepto estrafalario de la estética y de la línea ha estropeado a algún torero. Al igual que el Gallito, tenía claro que lo fundamental a la hora de interpretar su concepto era tener toros aptos para la lidia, que en sus años como matador de toros en activo no siempre consiguió, pues tras la imposición ganadera de José, los ganaderos aprovecharon para imponer su criterio. El estudio de las reses y la suerte fueron siempre su obsesión y su principal preocupación. En su corta carrera no rehusó alternar con ningún compañero y no rechazó ningún encaste o ganadería. A continuación voy a desglosar con los distintos tercios de la lidia y contar un poco cómo era esa tauromaquia de Granero que podemos ver en fotografía o en algunos vídeos pequeños. También quiero destacar en este aspecto la conferencia tan interesante que pronunció mi buen amigo Nicolás San Pedro en Barcelona, en la que sacó a la luz muchos datos importantes que hoy también reproduzco en esta parte del podcast. Vamos a empezar por el principio, por el toreo de capa. Manuel Granero fue un gran capotero, ejecutando a la Verónica con gran solvencia y valentía, destacando la forma de templar las reses y abrir el compás, ganándole el terreno a los animales. Algunos críticos de la época destacaron su capacidad para bajar las manos en los lances, toreando a media altura, cosa poco habitual en la época, pues casi todas las Verónicas eran con las manos altas. Le criticaron muchos revisteros en sus primeras actuaciones de novillero y como matador de toro su muy descarada copia de las Verónicas de Joselito. Pero una vez su nombre ocupaba la cabeza de cartel, esa copia, podríamos llamar, fue alabada por la dificultad que suponía ejecutar una suerte igual al que estaba considerado el mejor de los toreros. Pero si en algo destacó y fue un auténtico maestro, fue en la ejecución de la media Verónica. Si hasta entonces era Belmonte el considerado dueño y señor de esta suerte, el torero valenciano le quita el puesto y la totalidad de críticos y el público atestiguan que no tuvo igual. De forma personalísima, acompañaba la embestida del animal hasta el final con la cintura, ejecutando un lance de finísimas formas y genial maestría. De la prensa de la época destaco este párrafo
que creo que es interesante y también lo cito textualmente. Para como Belmonte paraba, se acerca como Belmonte se acercaba y lleva toreado al astado bruto como Belmonte no lo llevaba toreado. Esta es la diferencia y este es el secreto de que la Media Verónica de Granero sea uno de los lances más bellos, más hermosos y más emocionantes que se hayan ofrecido a la afición que entiende y sabe apreciar la bondad de las cosas. En su repertorio, y vuelvo ya a la disertación, existían otras suertes capoteras muy de moda en la época y que también adoptó de Gallito, como podían ser faroles, serpentinas, gaoneras y delantales. A la hora de colocar el toro en el caballo, trabajaba con su cuadrilla para dejar los toros en suerte, situándolos en el caballo con el mínimo de lances posible para sacarlos de la misma manera. La primera opción era no torearlo y ejecutaba el quite adecuado a las condiciones del toro, por encima de la estética. Otra característica más que aproxima su tauromaquia a la modernidad, intentando reservar el toro para la muleta. Vayamos ya al tercio de banderilla. Que la grande figura del toreo banderillén es algo que se ha perdido con el paso de los años, pero antiguamente era un signo más de poder, y Granero no se quedó atrás. Fue el valenciano un reiletero de enorme facilidad, exponiendo mucho y un torero serio de aparente tranquilidad y con mucho valor. Sentía una especial predilección por banderillar a sus toros, cosas que no siempre hacía, pero que casi en todas sus citas importantes se contemplaba. Para el recuerdo quedarán geniales actuaciones en la antigua Plaza de Toros de Madrid. No fue el mejor banderillero, pero sí el que más personalidad y valor tenía al ejecutar la suerte, actitud que podemos entroncar con su férreo y constante entrenamiento en los tentaderos camperos. Destacó en los pares de poder a poder, por ambos pitones, citando desde los medios para buscar la reunión a la altura del tercio y ofreciendo cierta ventaja al animal. También paraba en la misma cara del toro y finalizaba la suerte. Como todo en su tauromaquia, estaba dotado de cierta estética y especial naturalidad, por lo que el público reconocía en él una gran maestría. Sirvan las palabras que dejó escrita el caballero audaz como resumen: y tomaba café en la cara de los bichos al clavar los reiletes. Vayamos ya a desglosar su muleta, ¿no? La muleta de Manuel Granero. Si tuviéramos que destacar algo de su gran habilidad para casi la totalidad de los tercios de la lidia, ese es su toreo con la muleta, poder por antonomasia de Granero. Maneja la muleta con tal facilidad y con tanto acierto y eficacia que las mejores faenas que le he visto con el trapo rojo ha sido con toros quedados o huidos y broncos y difíciles, escribió Juan de Vargas en la revista de la época Kikiriki. Valor y arte saunaban en unas limpias y poderosas faenas, siendo la crítica unánime en que la virtud principal era el enorme temple con el que ejecutaba todos los lances, que eran muchos y muy diferentes. Pases circulares de rodillas, comienzo de las faenas con ayudados por alto, a pie juntos o con el compás abierto, desplantes cogiendo un pitón y otros tantos lances de la época, lo que sumado a sus famosos derechazos y naturales lo colocaron en la cúspide. Su toreo con la derecha pasará a la historia como algo original, que le da valor de genio en la tauromaquia. Así lo definió José María de Cosido, en el que seguramente sea la publicación taurina más famosa de todas, el Cosío. Fue acusado en muchas ocasiones de abusar de los derechazos, que era el pase que mejor y más dominaba Granero. Pero estos estaban dotados de una maestría superior y todas sus grandes faenas se sustentaron en ello. Para el recuerdo quedará la que realizó el 17 de mayo de 1921 a un toro de Santa Coloma de nombre Malacara en Madrid, que ya lo hemos recordado en la primera parte del programa, en la que el recordado crítico Gregorio Corrochano llegó a decir: con la muleta en la mano derecha no se puede torear mejor, y aún me quedo corto. Mejor estaría, para concretar mi opinión en este punto, decir que con la muleta en la mano derecha yo no he visto torear a nadie tan maravillosamente como lo toreó Granero. No por ser un gran muleteador con la mano derecha descuidaba el pase natural, tradicionalmente considerado como de mayor dificultad en la ejecución. Solía traer el toro en línea recta, cargando mucho la suerte y ganándole los terrenos al burel, llevando el muletazo hasta el final de la cintura hasta la máxima extensión, por lo que solían ser pases de muy bella compostura. Los aficionados destacaban el inicio,
que era preciso, templado y elegante. Solía rematar la serie con el pase forzado de pecho, aprovechando las arrancadas del animal y buscando su salida en la misma línea. Además, antes de entrar en los compases finales de la lidia, finalizaba el trasteo con trincherillas o ayudados por bajo, además de acusados desplante, demostrando valentía y poder. Destacar también la realización del pase de su invención y que da nombre al podcast, el bautizado como de la firma. Un pase de línea natural con la mano derecha y generalmente a pies juntos, en el que se corta el recorrido antes de rematar, imitando el gesto de la muñeca que se realiza al rubricar un escrito. El origen de este pase no está claro, pues existen diferentes versiones, pero lo que sí está claro es que lo ejecutó muchas veces y no un par de casualidad, como dejaron escrito algunos autores. En la muleta recordaba al desaparecido Joselito, e incluso podemos afirmar que ejecutó algunas series ligadas en redondo, siguiendo el camino hacia la modernidad que ya había implantado el menor de los gallos. En el epílogo del cuadernillo, Manuel el Granero, apreciaciones y curiosidades, anécdotas del valiente artista valenciano, su autor, el hombre del trajecito negro, al referirse a una faena con la muleta realizada en Valencia, en la que ligaba tandas naturales en redondo, decía: 3 soberanos pases naturales ligados con otros tantos de pecho. Más adelante, continúa: hubo aquello de aguantar impávido la acometida del astado, mover con que el contemple admirable la flámula y al rematar lo hizo esculpiendo el pase castizo o bruno majestuoso de pecho de la más pura capa rondeña. Y así 3 veces. Que Chiculín prodigó no sé cuántos naturales consecutivos, no es para asombrarse. Si los hubiera ejecutado eslabonándolos sin que entre uno y otro, hubiera algo más meritorio, porque en ello no hay engaño ni mistificaciones. Fueron los naturales de Granero, rematados con pase de pecho, imponderables. Llegamos ya al final, a la suerte suprema, y bueno, toda la prensa de la época coincide en que el momento de matar era el talón de Aquiles del joven torero valenciano. Sus muchas horas de entrenamiento frente a un primitivo carretón estaban destinadas, más que a ejecutar la suerte con perfección, a que la estocada estuviera bien colocada e hiciera caer con cierta prontitud al astado. Por él mismo reconocido, la suerte suprema era la que más trabajo le costaba, dificultad que podemos achacar a la juventud del torero, y que con sus 20 años recién cumplidos cuando muere no había tenido tiempo suficiente para perfeccionar. A pesar de lo expuesto, eran estocadas efectivas, pues nuevamente su naturalidad y habilidad hacía tapar con su poca ortodoxia en el lance. Adelantaba mucho a la muleta al citar, con una rápida muerte del oponente, cosa nada desdeñable para la época. Como conclusión de su tauromaquia, decir que expuesto todo lo anterior y ya ofreciendo una apreciación personal, si la carrera taurina de Manolo Granero se hubiera prorrogado durante más años, la evolución del toreo moderno y por tanto la implantación de la tauromaquia que empezó Chicuelo y afianzó Manolete, creo que hubiera llegado mucho antes, pues a diferencia del sevillano, que abrió las puertas con su famosa faena el toro corchadito, pero que le faltaba valor y personalidad para hacerlo siempre e imponerlo, el torero valenciano contaba en su persona con esas cualidades, y sumado a su mando en los despachos, hubiera continuado la labor de gallito en todos los ámbitos del negocio taurino, continuando su transformación y afianzando la infraestructura y tauromaquia de la modernidad. Esto, que no es más que una opinión personal, está fundado en muchas horas de estudio sobre la figura y legado de Granero, pero lo que sí se puede afirmar, sin ningún género de duda, es que Manuel Granero fue un torero total, y que fue un verdadero embudo entre las dos tauromaquias de los colosos de la Edad Dorada. Poca pena evitó que esta estrella taurina brillara durante más tiempo en el firmamento taurino, pero no por ello podemos permitirnos dejar de recordarlo y colocarlo en el lugar que se merece. En una pequeña copla, que también tomó prestada de la conferencia de mi amigo Nicolás San Pedro, y que dejó escrita el hombre del trajecito negro, se logra resumir con adjetivo su tauromaquia. Es pues Manolo Granero un excelente torero con el capote, un buen reiletero, un soberbio muletero y un matador superior. Pues nada, concluimos este primer episodio del podcast del Pase de la Firma
Como comentaba, quería que los episodios no duraran más de 1 hora. Si bien es verdad que ya en el siguiente, en el que traeremos un invitado, seguramente duren más. La idea es que, bueno, eso, los que sean monólogos duren entre 50 minutos y 1 hora, y los que traigan invitados, para que no se quede nada en el tintero, pues podamos darle una duración de hasta 1 hora y media. Disculpad los posibles fallos que encontréis en el podcast. Es la primera vez que lo hago por mí mismo. Intentaré subirlo y cuando lo suba escucharlo, apuntar todos los fallos, y yo creo que ya a partir del segundo mejoraré todos los aspectos, tanto técnicos como de narración. Y bueno, pues espero que os haya gustado, espero que os guste este nuevo formato de difusión, y espero que con el paso del tiempo se convierta en una referencia para los aficionados, que al final es la cuestión. Así que nada, muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio del podcast del Pase de la Firma, gracias a la colaboración de Productos Sucum de Finca de Esas Frías.